Seguimos con el proyecto en Flutter para interactuar con el API REST. Estructura del proyecto de acuerdo a getExPattern. Vamos a seguir esta estructura, que es una estructura que nos va a permitir poder comprender mejor cómo funcionan los distintos componentes. Acá está el link del patrón, es una página en GitHub. Podemos ver acá el link. Acá hay ejemplos de proyectos y acá está explicada la estructura. Esta estructura en módulos que la vamos a ir viendo paso a paso. Hay cosas que ya las estuvimos viendo en el módulo anterior, como el tema de rutas, así que me voy a concentrar especialmente en esta parte de data, que es lo que permite interactuar con un API REST. La estructura es la siguiente. Tenemos una parte de data que tiene modelos, providers, que van a ser la parte que interactúa con los servicios, en este caso con la API REST, y una parte de repositorios, que vamos a ver que los repositorios son aquellos que permiten la interacción entre el controlador y los datos que provienen del API. Es decir, que es como un intermediario entre el controlador y los servicios, el servicio de la API REST. Nos va a permitir abstraernos de la tecnología de tal forma que nosotros podemos cambiar acá la API REST y el repositorio va a seguir funcionando y no va a haber que tocar el controlador. Recuerden que tiene la lógica de la interfaz de usuario. Entonces la parte de data a través de el repositorio va a interactuar con el controlador y el controlador, lo vimos en el módulo anterior, lo utiliza la interfaz de usuarios, las pantallas en Flutter lo utilizan al controlador porque el controlador tiene la lógica. Y además la interfaz de usuario interactúa con las rutas, que eso también lo vimos y es parte de la estructura. Y esta estructura es modular, así que vamos a ir creando módulos. En este caso, en este ejemplo, vamos a crear un solo módulo. Vamos a empezar creando el proyecto y las dependencias que vamos a necesitar son la de getX, que es get, dos puntos, trae la última versión, y dio, que es vamos a utilizar también la última versión. Recuerden que eso se configura, las dependencias, en pubspec.yaml. Nos vamos a Visual Studio Code, View, Command Palette, Flutter, New Project. Vamos a poner Project, módulo 5, versión 3. En mi caso. Ustedes le pueden poner versión 1 si quieren. Vamos a seleccionar. Yo voy a seleccionar esta carpeta. Ustedes pueden seleccionar la que quieran. Crea el proyecto. Voy a eliminar. Me voy a pubspec. Y a la altura de Flutter voy a tener por un lado get y por otro lado dia. Vamos a guardar. Nos aseguramos de que importe las dependencias. Recuerden que lo podemos ver acá en pubspec.look. Y ahora vamos a empezar acá a trabajar.
trabajar sobre la estructura. Vamos a hacer una prueba. Vamos a guardar. Voy a ir a la terminal. Voy a ejecutar la aplicación. Bien, funciona bien. Dice que ahora vamos a seguir con la estructura de las carpetas. Ahora vamos a ir siguiendo el patrón. Para eso, en lib van a ir creando estas carpetas. La carpeta data, provider, repository. O sea, dentro de data, model. Dentro de model van a crear este archivito. Dentro de provider, este archivito. Y así sucesivamente. La carpeta global widget. Esta de módulos. Dentro de módulos trabajos. Y en trabajos van a poner local widget. Y van a crear estos tres archivitos. Después rutas. Crean estos archivos. Que esto es lo que vimos en el módulo 4. Theme. Útiles. Una carpeta útiles. Y main. Y ahora vamos a ir viendo desde main. Y esta primera parte se las voy a dejar en este zip como recurso. Por si quieren empezar desde acá, copiando el lib de este zip, pueden empezar ya desde acá, desde lo que voy a empezar a explicar. Bien, teniendo la estructura esta de carpetas y archivos, podemos ir completando los archivos. Vamos a empezar con el main. El main tiene lo mismo que vimos en el módulo anterior. Fíjense que acá accede a un home y ya tiene configuradas las rutas. Y las rutas las tenemos configuradas acá, routes, en la carpeta esta. ¿Y cómo está configurada? Si bien yo les pasé ese todavía no lo usamos, pero tiene la parte inicial y el home. Y después en App Page tenemos la ruta inicial, que es de home, y después el home. Ahora nos tendríamos que ir al tema. Al tema este lo pueden copiar o pegar, o pueden crear el de ustedes, o pueden usar el del módulo 4. Entonces eso también lo tendríamos configurado. Nos faltaría de lo que tenemos acá en el main, ver el binding y ver el home. Primero nos vamos a ir al home. Es un stateless widget. ¿Y qué tiene? Tiene un scaffold. Fíjense que acá tiene un drawer, que es el menú desplegable, que también lo usamos acá. Después tiene centrado un contenedor que tiene una columna, y esa columna tiene hijos, y los hijos básicamente son dos botones. Quiere decir que tiene dos botones, uno formulario, raise button, no tiene nada al presionar por ahora. Y el otro botón es lista ítem y ese drawer, que por ahora no lo podemos probar, pero está. Yo les he dejado la estructura también acá. Después, en binding solamente tiene esta línea, que es un lazy put al dio. Dio es la librería que vamos a utilizar para interactuar con el API REST. Después tenemos el controlador, tiene una estructura similar a la que vimos en el módulo 4, nada más que en esta hemos inyectado acá el trabajo repository, inyectado acá en el constructor. El resto es igual. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a ejecutar a esto que tenemos. Ya vemos esto, los repositorios, después nos concentramos en la parte de datos. Pero con este proyecto inicial, acá está el repository,
Con este proyecto inicial lo vamos a ejecutar y después vamos a ir a ver esta parte de data, que es el modelo, el provider, el repositorio. Acá ya lo tengo funcionando, pero ustedes lo pueden ejecutar. Vamos a ejecutar desde cero. Una vez que se ejecuta, tenemos básicamente los dos botones. Acá está el drawer, el menú este desplegable, Home, un botón formulario, un botón lista de ítems. Empezamos con datos. Recuerden que esto nos va a permitir interactuar con el API REST. Por un lado tenemos los modelos, nuestras clases o modelos de datos responsables de extraer nuestros objetos. Tenemos el provider, service también se puede llamar. Nuestro proveedor de datos puede ser una API, una base de datos local o Firebase. Nosotros vamos a usar la parte de API REST, vamos a interactuar con el API REST de Database Real-Time. Después los repositorios tienen como objetivo abstraer y separar su fuente de datos provider de sus controladores. Habíamos visto que es el intermediario, el repositorio, entre el provider que interactúa con el API REST y los controladores que son los que interactúan con la interfaz de usuario. Permite hacer una abstracción de eso, de forma tal de que si nosotros cambiamos el código acá del provider o service, de los servicios del API REST, no, por utilizar el repositorio, no tendríamos que cambiar el controlador. El controlador seguiría interactuando con el repositorio. Bien, vamos a empezar entonces acá con la parte del modelo. Entonces tenemos que nuestro cliente, nuestra app Flutter, va a interactuar con el API REST. Vamos a mandar una solicitud y nos va a devolver un JSON en la parte de data, el protocolo HTTP versión 2 o AD. Es nuestro modelo de clase que tiene atributos y dos métodos, toJSON y fromJSON, responsable de convertir nuestro objeto en JSON o un JSON en nuestro objeto. Normalmente cuando trabajamos con APIs usamos estos métodos para crear objetos a partir de la respuesta de nuestra API o crear un JSON para enviar a nuestra API. Cuando nosotros hacemos la solicitud, como en la solicitud va a viajar un JSON, nuestro objeto, que puede ser trabajo, el objeto trabajo, lo vamos a tener que convertir a JSON para poder enviarlo vía HTTP. Luego la API REST nos va a devolver una respuesta con un JSON, entonces vamos a tener que convertir ese JSON en un objeto trabajo para poder utilizarlo a través de nuestra aplicación. Esta página QuickType nos facilita poder crear nuestra clase, nuestro modelo. Entonces, esto se llama trabajo, se llama nuestro modelo. Y fíjense, acá podemos, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Acá, o sea, nombre tenía. Uno de los campos que teníamos era nombre. Puntos. Recuerden que era trabajos de desarrollo. Y acá nos permite elegir el lenguaje. Vamos a elegir Dart. Y al elegir Dart, fíjense que nos crea un modelo. Nos crea una clase trabajo que tiene un constructor, tiene el nombre, tiene el from JSON, es decir, el que toma el JSON y nos devuelve un objeto trabajo, y este que convierte del objeto a JSON. Era lo que estuvimos viendo recién.
De la consulta que habíamos visto con Postman, vamos a tomar acá el documento y nos vamos a ir al QuickType. Vamos a pegar. Ahí me sobra. Sale un error. Ahí está. Asegúrense de no tener errores. Ya lo tenemos al Dart. Y acá tenemos un modelo. Le voy a agregar un ID. Que lo vamos a usar. Si bien no lo tiene la base de datos, no lo vamos a guardar en la base de datos. Sí, lo vamos a usar en la app en Flutter. Ahí me lo agregó. Entonces ahora lo podemos copiar y nos vamos al dentro de Data, Model, Trabajo-Model y vamos a pegarlo. Entonces ahí ya tenemos el modelo creado. Un modelo lo vamos a ocupar en forma transversal en la aplicación. Ya tenemos el modelo. Vamos a hacer estas modificaciones. Primero vamos a trabajar sobre el ID que está en el constructor. Lo vamos a inicializar con comillas y sin contenido, es decir, vacío. También vamos a inicializar el resto de los atributos con estos valores. Esta parte de la clase la vamos a dejar así y vamos a comentar acá en toJSON, vamos a comentarlo y acá en fromJSON también. ¿Por qué motivo? Porque este toJSON vamos a utilizarlo para convertir el objeto trabajo en un JSON que es el que vamos a enviar. Y acá vamos a tomar el JSON que nos viene del backend y lo vamos a convertir en un objeto trabajo. Y acá no lo comentamos porque sí lo utilizamos en el frontend de forma transversal en la aplicación. Según la operación HTTP que realicemos, va a ir y va a volver un JSON. Para trabajar con ese JSON, vimos que creamos esta clase trabajo que tiene dos métodos, el fromJSON y el toJSON. Lo que va a viajar, por ejemplo, si hacemos una operación POST, lo que va a viajar son estos atributos sin el atributo ID que hemos declarado acá en la clase. Pero sí, el atributo ID vimos que lo vamos a utilizar internamente en el frontend. Y cuando hacemos el toJSON, para convertir el objeto trabajo en un JSON y poder enviarlo, en este caso a través de una operación POST, fíjense que no va a viajar el ID. Si hacemos un POST, quiere decir que nos va a permitir crear el recurso cuando llegue acá al backend, va a llegar la solicitud al API REST y utilizando estos datos que van a estar en la parte del cuerpo, el backend va a crear el recurso trabajo y va a devolver un 200 OK. Eso va a permitir crear en la colección trabajo un documento donde va a tener los atributos que enviamos. Esta ya es la instancia creada. Y además va a generar esta clave única, este ID único. Voy a aclarar que Real-Time Database no tiene claves de autoincremento como 1, 2, 3, 4, 5, ya que estas no funcionan bien en sistemas masivos multiusuario donde los clientes pueden estar desconectados por periodos prolongados.
Es decir, las claves de auto-incremento limitan la escalabilidad de un sistema distribuido multiusuario que también necesita lidiar con la falta de conectividad. En cambio, Firebase o Real-Time Database tiene su propio tipo de claves autogeneradas. Estas claves están ordenadas y son secuenciales, pero además pueden ser calculadas del lado del cliente, incluso cuando el cliente no está conectado a los servidores de Real-Time Database. Habiendo aclarado esto, nos queda el modelo de esta forma. Y esto nos va a permitir crear adecuadamente las instancias a través del API REST de Real-Time Database. Providers sirven para hacer solicitudes HTTP o de persistencia a una base de datos. Si utiliza ambos, cree los respectivos directorios y o archivos dentro de él. Si hay muchas solicitudes en un solo archivo, se puede elegir separar por entidades. En el directorio llamado Providers contendrá todos los archivos que proveen datos para nuestra aplicación junto con la clase responsable de la captura, envío de nuestros datos. Provider también está hecho. Es una parte central de la aplicación, muy importante. En este provider, fíjense que lo primero que tengo acá es la URL de la base de datos. Entonces me voy a ir al Firebase y la voy a copiar y la voy a pegar. Entonces acá puedo copiar la URL, ahí la copio de la base de datos que recién creamos. Y la voy a pegar acá. https.com. Listo. Al parecer está bien. Después, fíjense que utilizo Dio, esta librería que voy a utilizar para interactuar con el API REST. Y después, lo primero que tengo acá es un getTrabajo, que trabaja con un future, con un futuro. Y fíjense que acá hace un getTrabajo, que quiere decir que de acuerdo a lo que vimos con el Postman, lo que va a traer es esto, ¿cierto? Lo que nos va a traer a la aplicación son estos datos, son estos dos documentos. Fíjense que acá hace un get, se utiliza dio.get y le pasamos la URL. Esta URL tiene que seguir el formato que teníamos acá, tiene que cumplir con lo mismo que utilizamos acá. Y luego habíamos visto que si era correcta la respuesta, era un código 200. El resultado que lo saca de data, lo pone en un map, verifica si está nulo o no, crea una lista, hace un for each recorriendo los datos y esos datos que lo que los hace. O sea, que toma un documento de esto, toma uno de estos documentos y luego lo que hace lo convierte de un JSON a un objeto trabajo. Luego le seteamos el ID. Entonces, este ID que está acá, que fíjense que está en otro nivel del JSON, lo agarramos y lo ponemos acá en ID. Entonces ya nos queda el objeto con los datos que tenemos acá, activo, nombre, remoto, valor, y además nos queda este ID que identifica en forma única al documento. Y lo agregamos a la lista que habíamos creado. Quiere decir que nos va a quedar, acá nos queda una lista, esta lista que tenemos acá, nada más que con un formato distinto. Por el tema del ID, me refiero. Ahora lo que quedaría ver, algo muy importante, que es la programación asincrónica con Dart.
Fíjense que acá decimos que es futuro, que esto nosotros vamos a mandar la solicitud y en el futuro vamos a obtener la respuesta. Y luego acá la marcamos como que va a ser asincrónica. Y después acá tenemos un await. Async, await. Tenemos un await. Entonces vamos a revisar estos conceptos de futuro, async y await. Future, futuro. El método dioGet devuelve un future que contiene un response. Futuro es una clase del code de Dart para trabajar con operaciones asíncronas. Es usada para representar un valor potencial o un error que estará disponible en algún momento en el futuro. La clase response contiene los datos recibidos en una llamada HTTP satisfactoria. Lo vamos a ver con un ejemplo. Para eso vamos a copiar el código y nos vamos a ir a Dartpad y lo vamos a probar. Bien, ahí me fui a Dartpad y copié el código que tenía en la filmina. Tenemos un main que imprime primer línea, luego llama a la función traer datos y luego imprime la última línea. Ahora, traer datos, ¿qué es lo que es? Es una función que devuelve un futuro, un future. Es asincrónica y fíjense que esta llamada tiene un await. Tiene un async y un await. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser asincrónico y que acá se va a esperar hasta que se termine de ejecutar esta línea. Y una vez que se termine de ejecutar esta línea, va a imprimir los datos. O sea, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir data, va a imprimir lo que devuelve. Y luego va a imprimir llegaron los datos. Ahora, esta llamada a HTTP GET, fíjense que es una función futura que tiene un delay de 5 segundos y luego de que pasan los 5 segundos devuelve este dato como respuesta, como si devolviera entre comillas un JSON. Acá estamos simulando que se hizo la solicitud a un servidor y que respondió esto, que es un futuro. Pero lo importante es saber, es entender el concepto y después en la app en Flutter sí utilizamos una URL correcta. Esta es una URL, está en el puesto de JSON placeholder, pero no es que vamos a hacer la solicitud a JSON placeholder. Lo hacemos a HTTP GET que obtiene un string, puede ser cualquier cosa el string, no hace falta que sea esa URL. Espera, hay una demora de espera, es un delay de 5 segundos. Y luego, o sea, cuenta 5 segundos y luego retorna esto. Es para simular el tiempo que tenemos entre la solicitud a la API y la respuesta. Simulamos que se tarda 5 segundos. Pero lo importante es entender cómo funcionan estos futuros y cómo funciona la programación asincrónica. ¿Qué va a pasar acá? Que va a imprimir la primera línea, luego va a ejecutar traer datos y traer datos. Como es un futuro y es asincrónico y queda a la espera esto, va a seguir trabajando, es decir, va a imprimir la última línea mientras procesa este. Cuando procese este, va a devolver la respuesta de traer datos. Quiere decir que va a devolver data, que viene a ser esto que está acá, y va a devolver, llegaron los datos. ¿Cómo funciona la programación asincrónica? ¿O qué analogía podemos hacer? Por ejemplo, supónganse que el primer evento tenemos una serie de eventos. Queremos pedir una pizza a través de un delivery. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Para hacer una analogía. Entonces, acá en este primer evento, nosotros lo que hacemos es, vamos a buscar el número del delivery.
Y en este segundo evento llamamos al delivery y le pedimos una pizza. Ahora, ¿qué pasa? No es que nosotros quedamos, nos detenemos, nos bloqueamos y hasta que no llega la pizza nos quedamos inmutables, nos quedamos frenados, bloqueados. No, nosotros seguimos haciendo otras actividades. Nos sentamos, vemos una serie en Netflix y demás, que viene a ser este evento de acá. Y luego, mientras estamos en este evento, llega el delivery con la pizza. Entonces ahí obtenemos la pizza, abrimos la caja y la comemos. Entonces, quiere decir que tuvimos, en general, podemos decir que tuvimos 3 eventos. Primero que buscamos el número, luego que solicitamos la pizza al delivery. Mientras pasaba esto, o sea, mientras que la empresa delivery prepara la pizza y manda la pizza, nosotros hicimos otras actividades. Pero no nos bloqueamos acá, sino que seguimos haciendo otras actividades. Mientras hacíamos las otras actividades, llegó la pizza y terminó este evento, o sea, se procesó este evento. Entonces ahora lo vamos a ejecutar para verlo. Entonces tenemos primera línea, estamos a punto de solicitar datos y última línea. Y luego de la última línea llegaron los datos, llegaron los datos. Entonces acá imprime este, print data, y luego llegaron los datos. Lo repasamos. Future, o sea, futuro. Se puede pensar en ellos como pequeñas cajas de regalo para datos. Alguien te da una y está cerrada. Un poco más tarde se abre y dentro hay un valor o un error. Esos son los 3 estados en los que puede estar un futuro. Primero, la caja está cerrada, se llama incompleta. O sea, acá hay una caja vacía, una caja incompleta. Luego, se abre la caja y se completa, ya sea con un valor o se completa con un error. Son los 3 estados. ¿Qué quiere decir? Que acá teníamos, en este evento, teníamos la caja incompleta. Hasta que terminó el evento, es decir, pasaron los 5 segundos y terminó el evento, nos posicionamos acá y al hacerle print data vimos que estaba completa, que tenía datos. Pero también podría haber pasado que tenía un error, tenemos que capturar el error y hacer algo. Esto se llama el bucle de eventos de Dart. Es decir, que Dart tiene un único hilo, los eventos van llegando y los va procesando. Entonces acá llegó el evento este del print, primera línea, lo ejecutó, lo imprimió, perfecto. Luego estaba este, el de traer datos. Acá se dio cuenta de que es un future, asincrónico con espera, con await. Entonces, ahí, mientras se procesaba, se dio cuenta que es un evento cuyo proceso va a tardar. ¿Okay? Puede ser de una API que se envía la solicitud, de aquí que la procesa el servidor y la retorna. Va a tardar. Es algo que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando llegó a traer datos, o sea, cuando se procesó acá, terminó y llegó el dato de traer datos, devolvió la respuesta, terminó el procesamiento de traer datos e imprimió data y llegaron los datos. Ahora, mientras pasaba esto, siguió procesando los eventos, el bucle de eventos de Dart. Quiere decir que última línea la procesó antes de que terminara esto. O sea, siguió trabajando en forma asincrónica y no se bloqueó acá. Y de esa forma trabaja la programación asincrónica con Dart. Y es la misma que estamos utilizando en Flutter. Les pido que analicen bien este ejemplo porque les va a permitir entender cómo funciona la programación asincrónica en Dart
Y después es muy importante que ustedes vean este Fluttering Focus, que explica muy bien los futuros y el async y await. Además de todos los videos que están en esta lista de reproducción, donde explica, entre otras cosas, el bucle de eventos de Dart. Y después hay otros para leer. Este está muy bueno, está en castellano. Eso les va a permitir entender bien cómo funcionan los future, async y await, que es algo que se utiliza en muchas tecnologías, en varios lenguajes, tecnologías como en Angular. Otras implementaciones o de otras formas se les llama también promesas. También habíamos hablado de Dio, que es un cliente HTTP para Dart, cual soporta una serie de características. Y su uso es muy sencillo. Es un modelo de uso que pueden llegar a probar y pueden acceder a la documentación que está muy buena desde acá. Perdón, pueden acceder a la documentación desde acá. Este es otro paquete que se utiliza que es HTTP, que también lo pueden acceder hasta desde acá. Cualquiera de los dos funciona muy bien. Por ahí yo estoy probando el DIO, comúnmente he trabajado con HTTP, pero estoy probando el DIO porque me permite poner menos líneas de código, como que es más abstracto. Pero este también se utiliza bastante. Los pueden comparar, los pueden ver, pueden entrar a las páginas y ver la documentación. Este es el link de Dio. Fíjense los likes. Y es medio parecido, muy buena la popularidad también. Bueno, acá está toda la documentación. Funciona bastante bien. La instalación, ya la hicimos la instalación, la dependencia. Y este es el import. ¿Cómo se usa? Que también ya lo estamos utilizando. Entendiendo esos elementos ya tendríamos todo para, por ejemplo, tratar de cargar una lista. Ahora vamos a seguir con el repositorio, que es lo que interactúa con el controlador. El repositorio tiene como objetivo abstraer y separar su fuente de datos, el provider, de sus controladores. Si un día cambia la API o la base de datos de su proyecto, solo cambiarán los archivos de su provider, no requiriendo ningún cambio en el repositorio porque solo se encarga de llamar la función del provider, no tiene lógica. El controlador no necesita saber de dónde vienen los datos, solo consumirlos. Otra ventaja es que el repositorio hace que nuestro controlador se vincule con las fuentes de datos. Tener una mejor organización dejando el código completo y fácil de mantener. Ventaja. El repositorio media entre la API y el controlador, siendo el responsable de llamar a la API en el controlador. Y bueno, y acá les dejo un ejemplo para que lo vean. Analizamos el código del repositorio. Fíjense que acá lo primero que hago es inyecto el trabajo provider. Y luego voy definiendo los métodos. También es buena práctica utilizar una interfaz para trabajar con los repositorios. En este caso, para que sea más fácil, no la he utilizado. Y después tenemos los métodos que están vinculados con el provider. En este caso, el get trabajo es el que nos va a traer toda la lista de trabajos. Que lo va a traer de acá, utilizando esto si nos vamos al Postman. Y fíjense que básicamente es la misma función, un futuro, una async, y nos devuelve el trabajo que habíamos definido previamente en el provider. Ya tenemos la parte de datos definida, por lo menos el get, y ahora vamos a trabajar con los módulos. Entonces vamos a definir un módulo y en el módulo tenemos que definir el controlador que va a interactuar con el repositorio,
el binding para la inyección de dependencia, el trabajo con las rutas. Y ahí vamos a crear las páginas, empezando con la lista. Ya habíamos visto el home que tenía dos botones, uno era el de formulario y el otro era el de lista. Vamos a tratar de poblar la lista con los datos que obtuvimos de la colección de trabajo del API REST. Cada módulo consta de una página, su respectivo getXController y sus dependencias o binding. Tratamos cada pantalla como un módulo independiente ya que tiene su único controlador y también puede contener sus dependencias. Si usas widgets reutilizables en este y solo en este módulo, puedes elegir agregar una carpeta para ellos. Este local widget es para reutilizar, son los widgets que se van a reutilizar en las páginas que vamos a tener acá en el módulo. En el módulo, si bien fíjense que dice una página, ahí dice, tratamos cada pantalla como un módulo independiente ya que tiene su único controlador y también puede contener su dependencia. Y he utilizado dos pantallas. O sea, que para dos pantallas he usado un controlador y un binding. La clase binding es una clase que desacopla la inyección de dependencia. Y después está los widgets globales, que son aquellos widgets que se pueden reusar en múltiples módulos. El local widget es para este módulo y el global widget es para utilizarlo en todos los módulos. Así es como nos vamos acá tenemos el módulo trabajo. Dentro del módulo trabajo tengo el controlador. Y así lo tengo ahora el controlador. Tendría que agregar lo necesario para poder interactuar desde el controlador con el repositorio y poder obtener esta lista de trabajos. Voy a agregar una lista observable. Acá voy a importar trabajo. Ese que quedó. Lo voy a guardar. Tendría la lista de trabajo. Voy a agregar set y get para esa lista. Voy a guardar. Ahora voy a agregar una función. Esa función es getTrabajo, o sea que va a traer todos los trabajos. Fíjense que está vinculada al repositorio. Acá tiene un status, acá me está dando error, me falta definir este status. Ir acá. Voy a definir ese num, vamos a revisar. Y ahora me falta definir este status como observable. Voy a guardar, vamos a revisar que no tenga error. Y entonces acá ya tendría en el controlador, tendría los trabajos que los he guardado en este trabajo list. Y este trabajo list es un observable. Ahora me voy a ir al binding. Y en el binding voy a utilizar esto para la inyección de dependencia. Entonces voy a hacer un lazy, voy a cargar el trabajo provide, el repositorio. Recuerden que esto lo vimos en el módulo 4 a nivel conceptual. Y el controlador también. Entonces, este trabajo binding a través de las rutas lo vamos a inyectar en las pantallas. Ahora lo que me falta es importar esto, trabajo provider. Cuidado con esto. Este repositorio. Y me falta el controlador. Que además fíjense que le paso como parámetro al controlador el repositorio por el hecho de que el controlador
fíjense que tiene un constructor donde hay que pasarle como parámetro el repositorio. Entonces por eso en el binding está así definido. Lo voy a guardar. Parece que no tengo errores. Bien. Ahora me tendría que ir a definir la lista. Para eso me voy a trabajos, new file. Asegúrense que esté dentro de trabajos, lista trabajos. Quedó. Antes de seguir con la lista de trabajos, vamos a irnos acá a Global Widget y vamos a crear este archivo, loading-widget. Acá en este widget, este de carga de widget, lo vamos a utilizar cuando se está cargando. O sea, cuando hemos hecho la solicitud al API y mientras carga, vamos a ver que da vuelta. Gracias a este widget que se llama Circular Progress Indicator. Es para ver un ejemplo de un widget que va a ser transversal a todos los módulos, que se va a poder reutilizar en varios módulos. Entonces, una vez que tenemos este widget acá en esta carpeta, sí, nos vamos a la lista de trabajo y la lista de trabajo vamos a ver que es un scaffold con una bar que tiene lista de trabajo como título. Vamos a ver que tiene acciones, va a ser el icono que está arriba, ya lo vemos. Nos va a permitir ir al home, recuerden que el home tiene dos botones, ya lo revisamos. Después tenemos en el body una columna que va a tener por un lado esa columna un header, una parte arriba con un buscador, un text para buscar y un botón. Y por otro lado va a tener la lista de trabajo. Esta la vemos luego. Ahora vamos, lo que necesitamos es la lista de trabajo. Necesitamos traer los ítems que tenemos acá. Y que lo hemos traído con el Postman, pero lo queremos traer con el Flutter y mostrarlo en una lista. Bien. Este es el search. Esto lo vamos a ver después. Es el search. El build search. Vamos a sacar a esto. Acá no lo vamos, eso no lo vamos a usar acá en este código porque está acá, está en este header. Vamos a guardar, me voy a fijar si tengo problema, no tengo ningún problema. Y bueno, ahí queda, fíjense que el código queda más sencillo. Ahí llama a la lista de trabajo. Esta lista la podemos tener en otro widget si queremos refactorizar para que quede más limpio el código. Y esta viene a ser la parte importante. Tenemos una lista de trabajo. Esa lista de trabajo tiene un contenedor. Utiliza, fíjense, acá el OX. Acá en la clase, en lista de trabajo, fíjense que acá tenemos el trabajo controller. Quiere decir que con controller punto vamos a poder utilizar el controlador, el único controlador que hemos creado. Y después acá tenemos un list view builder. Entonces dice que mientras está cargando, hizo la solicitud del controlador, ¿no? El repositorio lo mandó la solicitud al provider y es un futuro. Y mientras se carga, como es asincrónico, va a seguir trabajando esto. Y lo que se va a ejecutar es el widget este de carga, el que vimos recién, que está definido en global. Y una vez que termine, quiere decir que cambie el estado, así cuando ya llegaron los datos, ya se completó el procesamiento del futuro, future, ahí vamos a ir al ListView Builder, se va a ejecutar el ListView Builder y ese ListView Builder tiene un listTile y ese listTile tiene un título que va a ser el nombre del trabajo, por ejemplo Flutter o PHP, o no me acuerdo lo que había quedado, PHP y Node.js había quedado.
Y después en el subtítulo va a mostrar el precio por hora y el remoto. Y el remoto acá con una condición. Y si es remoto, sí. Si es true, remoto es sí. Si no, no. Después acá tenemos un círculo avatar, quiere decir que va a mostrar un circulito, no sé si con la primera letra, acá del nombre del desarrollo. Y sí, sí, porque está procesado acá y hemos tomado el nombre y la primera letra del nombre, en mayúscula. Después tenemos un botón. Un botón que le hemos puesto un icono de edit. Acá le pasamos a través del controlador la longitud. Y ahora fíjense que es bastante sencillo. Básicamente un scaffold que tiene un body. Si bien acá, digamos, tiene un icono en las acciones del app bar. Tiene fíjense que un icono de home que va a aparecer a la derecha y cuando lo presionemos nos va a llevar al home. El resto es una lista que hemos visto ya varios ejemplos similares. Es cuestión que se pongan a probarlo. Ahora, esto lo tenemos que incluir en nuestras rutas. Vamos a agregar la constante. Vamos a guardar. Ahora vamos a agregar la ruta. Vamos a guardar. Vamos a importar lista de trabajo. Necesitamos trabajo binding también. Recuerden verificar que no les quede errores. Vamos a agregar el binding porque ya lo creamos de paso. Ahí vamos a guardar. Vamos a revisar que no existan problemas. Vamos a revisar el main. El main va al home y el home tiene dos botones. Habíamos dicho uno de formulario y el otro botón es el que nos manda la lista de ítems. Vamos a comentar acá. Ahí está. Lista de trabajo. Entonces, cuando presionemos este botón, va a ir a la lista de trabajo. Y la lista de trabajo tendría que cargar la lista que va a obtener la API, que es esta lista que tiene dos elementos. Uno con PHP y el otro con Node.js. Guardamos todo y voy a limpiar y ejecutar de cero por si aparecen errores. Lo tengo limpio para verificar. Vamos a esperar que se ejecute la aplicación y vamos a presionar la lista de ítems y vemos que ahí funciona el circular, pero no nos trae datos. Entonces quiere decir que acá en la lista de trabajos vamos a revisar el controlador, que es lo que interactúa con el repositorio y el provider. En el provider también podemos, cuando pasa eso, podemos poner unos print para ver si llega al provider, que es el punto final. Fíjense, yo acá puse un print de data y un print para saber el status. Fíjense que es como que no llama. Nos vamos a ir al controlador. Quiere decir que no llama al getTrabajo, por lo tanto no interactúa el provider con el API REST. Nos vamos a ir al controlador y en el controlador puedo poner acá en el init, print init controlador. Entonces cuando inicie el controlador nos va a aparecer esto.
Y al iniciar el controlador, tendría que llamar acá a getTrabajoAll, porque si no lo llama, nunca va a interactuar el controlador con el repositorio y el repositorio con el provider. Para eso, cuando inicia el controlador, vamos a llamar a getTrabajo. Vamos a guardar todo. Fíjense que ahí, al iniciar, hizo init controlador y después trajo el status 200 y trajo los datos. Ahora tendríamos que revisar si lo trajo acá. Perfecto. Acá está el home, el ir al home. Recuerden que si nos vamos acá a lista de trabajos, decíamos que teníamos un scaffold. Recuerden el git view con el trabajo control. Y después teníamos un scaffold con un appbar. Y acá en action, en las acciones, tenemos un botón, un icon, button, que al presionarlo nos va a llevar a el home. Y después estaba la columna que tenía el header por un lado, que está comentado, y por otro lado la lista de trabajo. La lista de trabajo, o sea, list view builder, lo único diferente es esta parte que está acá, que mientras está cargando, es decir, mientras se consulta al API, ejecuta este widget que es el circular, ese que vemos. Y luego carga la lista. Vamos a ver la aplicación y vamos a probar la lista. Trae los datos y con este botón volvemos a Home. Y acá cuando presionamos este nos va a permitir editar este ítem. Les dejo el zip entre los recursos con esta parte 2 que tiene este home donde ya funciona lista de ítem. Es decir que nos permite traer la lista de ítem a partir del API REST. Ahora vamos a crear el formulario en trabajos, new file, form trabajo. Para trabajar en este formulario de trabajo necesitamos poder crear recursos y modificarlos. Además necesitamos algunas funciones que vamos a poner acá en utils. Yo acá en utils ya agregué el archivo utils.dart. En utils.dart eso les va a quedar como recurso para que lo copien y lo peguen. Hay distintas variaciones además de esta alerta para utilizar. Esta alerta no la vamos a utilizar. La voy a sacar. Sí, esto que nos permite validar si es numérico. Y lo vamos a usar en un cuadro de texto. Y ahora lo otro que necesitamos es otra vez el mismo proceso. Vamos a empezar primero con lo que interactúa. El modelo no hace falta tocarlo. Tenemos que trabajar con el provider, luego con el repositorio y por último con el controlador, con todo lo que necesitamos para poder trabajar con el formulario. En el caso acá del provider, ¿qué vamos a necesitar? Esto que hicimos en el Postman. En el Postman hicimos un post que nos permitió crear un ítem. Para eso, ¿qué hicimos? Usamos esta URL, que esto ya lo tenemos, y le mandamos el documento en formato JSON. Y nos devolvió un 200 OK con el código, con el identificador único. Si nos vamos acá al provider, vamos a crear
esta función crear que devuelve future. Le pasamos el objeto trabajo, utiliza esta URL y acá en el DIO, recuerden que funciona con el async y el await. El DIO tiene un post, utiliza la operación post, le mandamos la URL y en data, en la parte de data que es en el body, o sea, si nos vamos acá en el body, lo que pusimos acá, ahí utilizamos trabajo toJSON y pasamos trabajo. Esto es para convertir el objeto en JSON. Y lo sacamos del modelo. El modelo tiene un método toJSON que convierte el trabajo en un JSON. ToJSON se utiliza acá. Lo llamamos desde acá, desde trabajo toJSON. Que fíjense que tiene el objeto trabajo como parámetro y codifica, o sea, en code codifica el JSON y le pasa como parámetro data, es decir, el objeto trabajo convertido en JSON. Entonces, el objeto trabajo lo convierte en esto, en algo análogo a esto, para poder mandarlo en la data, payload, en la parte de carga. Y después tenemos una respuesta que la ponemos en un mapa, pero no, fíjense que no hacemos nada. Lo he dejado simple para que se entienda, pero tendremos que manejar la excepción también. En el caso de modificar es lo mismo, nada más que en lugar de usar el post, utilizamos el put. Tenemos una respuesta que acá podemos usar un print también para ver la respuesta en el caso de que tengamos algún problema. Y después en el repositorio hacemos lo mismo que hicimos antes. Vamos a agregar crear trabajo, modificar trabajo, y crear trabajo va a acceder al provider, las funciones del provider, modificar trabajo, función del provider, y ya teniendo eso, lo que nos quedaría es trabajar acá en el controlador. En el controlador teníamos este que traía todos los ítems y ahora vamos a agregar crear trabajo y modificar trabajo. Esto accede al repositorio y al crear trabajo, fíjense que llama a getTrabajosAll para que cargue la lista esta. Y al modificar también hace lo mismo. Y acá maneja, el error lo maneja acá. Vamos a guardar. También necesitamos, después lo vamos a ver creando un objeto observable, pero para no agregar ese tema acá en este módulo, vamos a agregar dos variables observables que nos van a permitir trabajar con remoto y activo, son booleanos. Nos va a permitir trabajar con esos booleanos en el formulario, de forma muy sencilla en el formulario. Entonces, el controlador parece que lo tuviéramos listo. Ahora vamos a seguir con el formulario. Me faltó definir un observable acá en el controlador, que es el de trabajo. Trabajo observable con su get y su set. Ahora guardamos y nos vamos a ir a analizar el formulario de trabajo. Acá hay un import. Vamos a borrar este import.
Guardamos. No tenemos problemas. Bien. Vamos a analizar el código del trabajo. Entonces, primero vamos a crear una clave del formulario. Acá esta variable la vamos a usar al guardar. Voy a envolver con OX el formulario para no estar poniendo OX en cada parte. Y después tenemos un scaffold con un appar que tiene un icono en el leading con la ruta, que llama la ruta, dice ir a home. Después tenemos un contenedor que tiene el formulario y le pasamos el key que definimos arriba, la clave. Y después tenemos un list view donde tenemos un cuadro de edición, un espacio de 20, otro cuadro de edición, un checkbox y después tenemos otro elemento para determinar si está activo o no el elemento y después tenemos un botón. Vamos a empezar con el primero, el crear nombre. Crear nombre, tenemos este widget que se llama text for field y en el valor inicial le pasamos el controlador trabajo nombre, que es este que está acá. Es lo que definimos acá. Usando este get. Perdón, es el que definimos acá. Es trabajo. Es este get. Trabajo. Esto en el valor inicial. Después el resto es formato. El decoration y demás. Esto el resto lo pueden analizar, pueden probar, cambiar datos. Aparece el nombre. Fíjense que tiene un borde. Es todo formato. ¿Qué es lo importante? Lo importante es este valor inicial donde le pasamos el controller trabajo, o sea, ese observable relacionado con trabajo que definimos en el controlador. Y acá al onSave coloca el valor que va a estar en el cuadro de edición en el controlador. Y después acá tenemos una validación que dice que si tiene menos de 3 caracteres nos va a decir ingrese el nombre del trabajo. Este es un texto y después tenemos otro text form field, funciona de la misma forma, pero en este caso es el que va a tener el precio del trabajo informático. Lo demás igual, decoration y demás, estilos y demás, y diseño, se lo pueden probar, ir cambiando los valores, y acá nuevamente lo mismo. Al guardar, lo que vamos a hacer, vamos a tomar el valor, nos vamos a asegurar que es un real y lo vamos a guardar acá en trabajo valor. Y acá tenemos la validación y para eso utilizamos el útil que determina si es numérico, es el que vimos antes, el que está acá en útil. Y si no es numérico nos dice que solo números. Ahí tendríamos los dos cuadros de edición. Después tenemos un checkbox list type, que es este widget que es muy fácil de usar. Por defecto, fíjense que el valor que le ponemos es el que definimos acá. Y al cambiar, lo va a poner en el controlador. Con el disponible, que utiliza un widget switch list type, lo mismo, nada más que utilizamos activo 1, que por defecto está en true. Lo mismo al
cuando cambie, o sea, cuando cambie el switch list type, va a poner el valor, ya sea true o false, lo va a poner acá en control activo. Entonces si estaba en verdadero, estaba por defecto y lo cambiamos, va a poner en false. Y algo similar con el check box list, es decir, en este caso va a estar por defecto, va a estar tildado y si sacamos el tilde, lo va a pasar de true a false acá. Y después tenemos el crear el botón, que cuando lo presionemos o va a guardar o va a modificar. Entonces, al presionarlo va a ejecutar submit, que es una seña sincrónico, y si no tiene valor ID, quiere decir que lo va a guardar. Entonces, vamos a setear trabajo activo con la variable activo 1 y remoto con remoto 1. Y ahí ya tendríamos el trabajo armado. Es decir, el objeto trabajo observable lo tendríamos armado. Este que está acá. Y para el modificar, similar. Y lo que nos faltaría es llamar al controlador crear trabajo y pasarle el objeto de trabajo como parámetro. Y acá al modificar. Vamos a guardar. Vamos a revisar este crear trabajo. Recuerden que es similar de modificar. Y el crear trabajo que está en el controlador llama a crear trabajo que está en el repositorio. Y el repositorio llama a crear trabajo que está en el provider, que es el que hace el post. O sea, hace esta operación que antes la habíamos visto con el postman. Vamos a guardar. Y lo que nos falta es agregarlo acá a las rutas. Vamos a agregar la constante. Luego agregamos acá la ruta. Vamos a importar por trabajo. Aseguramos de no tener errores. Y ahora me faltaría ir al home, que es donde estaba el botón. Recuerden que habíamos visto este botón. Y nos falta hacer, ya teniendo definidas las rutas, acá al formulario. Para que podamos ir al formulario, voy a guardar. Voy a verificar. No tengo, al parecer no tengo errores. Y entonces sí voy a poder ejecutar. Una vez que se ejecuta, nos vamos al formulario. En el formulario vamos a poner Flutter. Voy a poner precio 2000. Acá tenemos un ítem remoto que tiene un check. Lo podemos desactivar y queda como que no es remoto el trabajo, o lo tildamos de nuevo y es remoto. Después tenemos trabajo activo, que podemos decir que el trabajo está inactivo, es decir, el trabajo Flutter está inactivo, o lo podemos activar de nuevo. Y ahora vamos a guardar para ver qué pasa. Bien. Entonces ahora vamos a probar ir desde el home desde acá. Y acá está el trabajo, el Flutter agregado al trabajo. Ahora lo vamos a editar a ver qué pasa. Y no funciona la edición. Vamos a ir a la lista y ver por qué no funciona este botón. Nos vamos acá a la lista. Y en la lista tenemos que al presionar el botón tendría que llevarnos a este método
hay que definirlo en el controlador. Entonces le vamos a pasar al controlador el índice del elemento y luego va a hacer su trabajo el controlador. Entonces nos vamos a ir al controlador y en el controlador voy a agregar esta función que lo que va a hacer es, le paso el index. Voy a cerrar. Entonces, ahora tenemos la lista de trabajo. Voy a ir al controlador. Entonces, le vamos a pasar el índice del elemento de la lista al controlador. Y el controlador lo que va a hacer, vamos a tomar de la lista y teniendo el índice, vamos a tomar el elemento, es decir que vamos a tomar el trabajo y después voy a tomar el valor del elemento, del trabajo, el remoto y el activo y lo voy a poner en estas dos variables, en la variable correspondiente observable. Y después acá me sale un error. Ahí lo importé, lo agregué. Ahí voy a guardar. Y luego va a llamar a formulario con estas variables observables seteadas. Y eso nos va a permitir modificar el ítem. Eso voy a hacer reload. Y nos vamos a ir. Vamos a volver al home. Vamos a revisar las listas. Y esto lo vamos a modificar. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a poner 3000. Voy a guardar. Voy a ir a la lista de ítems. Y ahí ya quedó modificada la lista. Lo que nos faltaría acá es un buscar. Y ya lo habíamos probado al modificar. Nos faltaría acá un buscar. Voy a agregar el buscar acá en local widget. Es un encabezado con un buscar. Lo puedo agregar acá o lo puedo agregar acá abajo. Es lo mismo. Lo voy a agregar en local widget. Suponiendo que se va a reutilizar. No creo, pero bueno. Antes de trabajar en este buscar, necesito los elementos necesarios, los componentes necesarios acá en la parte de data. Necesito un filtro, entonces nos vamos a ir primero al provider. En el provider ya tengo definido este filtro que va a ser por nombre, que quiere decir que cuando pasemos nombre, siguiendo las reglas del API, recuerden que está toda la documentación, incluso en castellano, va a filtrar por nombre. Si le paso las primeras letras, también tendría que traer todo lo que tenga las primeras letras. Va a ser un get, como hicimos antes, nada más que esta vez utiliza el filtro. Recuerden que el filtro con los parámetros después del signo de interrogación, eso sí cumple con las normas de REST. Y después, bueno, es lo mismo que antes, ¿sí? Es 200, es OK. La va a procesar y la va a poner en una lista. Y eso es lo que se va a mostrar. Después, en el repositorio, igual que antes, tenemos el get filtro. Y ahora habría que trabajar en el controlador. Nos vamos al controlador. Y en el controlador lo voy a dejar acá abajo del
el get. Vamos a guardar. No da error. Entonces el controlador nos va a permitir que a través de esta pantalla, este widget, podamos pasar como parámetro el nombre a getFiltroTrabajos y va a cargar la lista, esta lista observable, y nos va a permitir verla en la lista. Ya tengo todos los elementos. Voy a ir a lista trabajo header, y esta lista trabajo header tiene también un formulario que tiene un text for field. En este caso he utilizado un editing controller, que lo he definido, lo he declarado acá. Y también verifica que los números de caracteres no sea menor que 3. Si es menor que 3 va a decir ingrese el nombre del trabajo. Y después tenemos el search, tenemos una decoración. ¿Qué quiere decir? Que este text font field tiene esta decoración, es el que nos va a aparecer el icono de search en el text font field. Y después tenemos un botón, y que ese botón, cuando lo presionemos, va a ir al submit, eso sería lo más importante. Y el submit lo que va a hacer, similar al otro formulario que vimos, es que si el validate está todo ok, va a ejecutar este save y va a llamar al controlador realizando el filtro de trabajo. Y va a pasar este edit controller value text string. Esta es otra forma de utilizar el for, declarando este text editing controller. Pero sería un formulario con un text, un botón. Cuando se presiona el botón, llama al controlador, y el controlador es el que llama al repositorio, el repositorio llama al provider, que filtra los datos y eso se tendría que ver reflejado en la lista, porque recuerden que la lista es un observable. Entonces, si cambia en algún lugar la lista, se va a ver reflejada acá en esta lista. Vamos a guardar y a reiniciar. Fíjense que no aparece porque todavía no la he acá en la lista. Fíjense, recuerden que teníamos una columna en la lista, y esa columna tenía dos elementos. Uno era el llamado a esta cabecera, que tiene el texto y el botón para hacer el filtro. Y por otro lado tenemos la lista de trabajo. Vamos a ver ahora. Tengo un print acá que imprime lista de trabajos, que acá está. De casualidad, que era lo último que me faltaba arreglar. Vamos a hot reload y ahora sí nos aparece la lista. Voy a empezar como si empezara a hacer lista de ítem y vamos a probar con el PHP. Bien, funciona porque tiene 3 letras. Ahora si pusiéramos PH, ingresa el nombre de trabajo. Si pusiéramos flu, ahí trae Flutter. Bien. Ingrese el nombre de trabajo. Y ahí, si bien por ahí le faltan algunas refactorizaciones para que, por ejemplo, el widget de lista queden bien separada, por ejemplo, la lista quede en un widget, o se le pueden agregar detalles para el funcionamiento, la idea principal, que es que interactúe
la aplicación en Flutter con API REST estaría. Ya tenemos un formulario que nos permite editar, que nos permite guardar. Tenemos una lista con un buscar. Y con esto terminamos con este módulo 5 que trataba específicamente de la interacción de Flutter, o sea, la interoperabilidad, la interacción con un API REST que se utiliza muchísimo. Y como tarea, que es lo que le toca a ustedes, es programar y ejecutar correctamente la app que hemos estado haciendo. En lo posible, si pueden hacer cambios e ir probando, si quieren agregar otro formulario o agregar otra lista para ir probando. Y seguimos en el próximo módulo, que es el último módulo, el módulo 6, que vamos a ver los últimos detalles para que ustedes puedan realizar su proyecto y puedan presentarlo para probar el curso.